Hoy quiero acompañarte en una reflexión profunda. ¿Quién mira a quien mira? Esa es la pregunta que nos acompaña en este encuentro. Una pregunta sencilla, pero que, si se contempla con atención, abre la puerta a uno de los misterios más profundos de la existencia. En la vida cotidiana, damos por hecho que hay un yo dentro que observa, que escucha, que piensa y que decide. Pero cuando miramos con calma, surge la duda. ¿Existe realmente ese observador permanente o es solo una historia que la mente inventa para darle continuidad a la experiencia? El Buda nos enseñó que el yo surge condicionado, como un relato que se arma a partir de percepciones, memorias y emociones. Y también nos advirtió que, al reflexionar sobre este tema, solemos caer en dos extremos: creer que hay un yo eterno o pensar que no hay nada en absoluto. El camino medio revela que la realidad es mucho más sutil. No hay un observador fijo, pero la experiencia ocurre, fluye, se transforma. En este viaje exploraremos cómo aparece el yo, cómo se forman las historias que alimentan nuestro sufrimiento y qué sucede cuando la observación permanece sola, sin necesidad de un dueño. Veremos cómo esta comprensión nos invita a vivir con más ligereza, menos apego y más compasión. ¿Quién mira a quien mira? No es una pregunta para resolver con la mente solamente, sino para vivirla en la práctica, porque al contemplarla se abre el camino hacia la claridad natural de la mente y hacia la liberación que el budismo llama nirvana. En la práctica de la atención plena, lo primero que aprendemos no es a controlar la mente ni a cambiarla, sino simplemente a mirar con suavidad y paciencia lo que está pasando ahora mismo, la respiración que entra y sale, los sonidos que llegan de lejos o de cerca, el roce de la ropa sobre la piel, los pensamientos que se levantan como olas y luego se disuelven. Cuando practicamos este observar, al principio sentimos que somos alguien que está mirando, como si hubiera un yo sentado dentro de la cabeza, espiando todo lo que ocurre. Pero si nos damos el tiempo de mirar con calma, sin prisa, notamos algo asombroso. La experiencia sucede por sí sola. El ver ocurre. No hay un pequeño yo que deba forzar el ver. Los ojos se abren y la visión aparece. El oír ocurre. No hay nadie soplando un silbato interno para que el sonido aparezca. Simplemente llega, se despliega y luego se va. Los pensamientos también aparecen y desaparecen como visitantes, a veces que suaves como una brisa, a veces intensos como una tormenta, pero siempre temporales. Este simple descubrimiento es uno de los pilares de la filosofía budista. Comprender que no siempre hay un yo sólido detrás de cada acto. La vida no necesita de un vigilante permanente para desplegarse. La respiración respira, el corazón late, la mente piensa. Todo sucede como un río en movimiento, sin un dueño fijo que controle cada gota. El observador que creemos ser, ese que dice: yo estoy viendo, yo estoy escuchando, yo estoy pensando, no es alguien separado de la experiencia, es ya parte de ella. Es una construcción dentro del mismo flujo, como una ola que cree ser independiente del mar,
cuando en verdad nunca ha estado separada de él. Si logramos darnos cuenta de esto, aunque sea por un instante, la práctica cambia profundamente. Empezamos a soltar la carga de ser los controladores de todo. La atención plena deja de ser un esfuerzo y se convierte en una entrega, en dejar que el ver simplemente ocurra, que el oír simplemente ocurra, que la vida misma ocurra. ¿Cómo aparece el yo? El Buda enseñó algo que, al escucharlo por primera vez, puede parecer desconcertante. Aquello que llamamos yo no es algo fijo, ni sólido, ni eterno. El yo no está ahí como una piedra inamovible, más bien aparece a partir de condiciones. A este principio se le llama originación dependiente o pratityasamutpada en sánscrito. Significa que nada surge por sí solo, aislado, sin causa. Todo lo que existe, todo lo que experimentamos, nace porque hay condiciones que lo hacen posible. Una flor no florece en el vacío. Necesita tierra, agua, sol y tiempo. De la misma manera, lo que llamamos yo se forma porque muchas condiciones se reúnen. ¿Cómo ocurre esto en nuestra experiencia cotidiana? La mente, al encontrarse con percepciones, recuerdos y emociones, comienza a tejer un hilo, una narración. Por ejemplo, surge una sensación en el cuerpo y enseguida la mente dice: esto me duele a mí. Aparece un pensamiento y de inmediato lo reclamamos: yo pensé esto. Escuchamos un sonido y la mente lo registra como parte de nuestra historia: yo lo oí. En este proceso, la mente junta fragmentos dispersos, sensaciones, imágenes, memorias, emociones, y construye una especie de personaje central. Ese personaje es el que creemos ser, el que siente, el que decide, el que recuerda, el que planea. Así nace el yo, no como una realidad sólida, sino como un relato tejido momento a momento. Pero el Buda nos invitó a mirar más profundo. Si observamos con atención, descubrimos que ese yo no es una sustancia fija que habita en algún lugar de nuestro cuerpo o de nuestra mente. No podemos señalarlo y decir: aquí está, siempre igual. Lo que encontramos es solo un proceso en movimiento, siempre cambiante. A esta comprensión se le llama anatta o no yo. No significa que no existamos en absoluto, sino que lo que creemos ser, ese yo rígido, independiente y permanente, es en realidad una construcción mental. Lo que llamamos yo es como una sombra proyectada. Aparece cuando ciertas condiciones están presentes, pero no tiene una esencia propia. El descubrimiento del no yo es una de las llaves más profundas hacia la iluminación en el budismo, porque cuando entendemos que no hay un yo fijo al que aferrarse, también comprendemos que el sufrimiento pierde fuerza. Ya no cargamos con un ego que defender en todo momento, ni con una identidad que proteger a toda costa. En lugar de eso, podemos vivir con ligereza, como una hoja que flota sobre el río de la vida, movida por las corrientes, pero sin aferrarse a ellas. Así, el yo deja de ser una prisión y se convierte en algo más sencillo, un proceso, un juego de causas y condiciones. Y con esa visión, el corazón encuentra un respiro. Los dos extremos y la historia que se desborda. Cuando tratamos de comprender qué es el yo, la mente suele oscilar como un péndulo. El Buda
observó que hay dos errores fundamentales, dos extremos en los que solemos caer al reflexionar sobre nuestra identidad. El primer extremo es creer que existe un yo eterno, fijo, inmutable. Pensar que dentro de nosotros hay un alma sólida, un núcleo inquebrantable que permanece siempre idéntico, pase lo que pase. Esta visión nos da una falsa seguridad, pero también nos encadena, porque si creemos que somos siempre lo mismo, nos aferramos a una imagen rígida de nosotros y sufrimos cuando la vida inevitablemente nos cambia. El segundo extremo es el contrario, el nihilismo, es decir, creer que no hay nada en absoluto, que somos una especie de vacío absoluto sin sentido ni existencia. Esta visión nos arrastra hacia la desesperanza, hacia el sinsentido, y puede incluso llevarnos a sentir que nada importa, ni la bondad, ni el esfuerzo, ni el cuidado. Ambos extremos son ilusiones, espejismos de la mente. El Buda enseñó el camino medio, no caer ni en la creencia de un yo eterno, ni en la negación absoluta de la existencia. El camino medio reconoce que lo que llamamos yo es un proceso condicionado, un flujo que cambia de instante en instante. No tiene una esencia fija, pero sí funciona, sí actúa, sí experimenta. Como una llama, no tiene una sustancia permanente, pero ilumina, calienta y puede encender otras llamas. Sin embargo, aunque la realidad es este fluir, la mente humana tiene una tendencia casi automática: inventar historias. Cada sensación, cada pensamiento, cada recuerdo, enseguida se enreda en un relato personal. Yo soy así. Yo tengo esta herida. Yo logré aquello. Yo sufriré esto en el futuro. Este relato parece darnos continuidad, pero en realidad es como una vasija que se desborda. Nunca se llena, nunca se sacia, siempre está produciendo más y más narraciones. Y esas historias nos atan al sufrimiento. Porque cuando creemos firmemente que yo soy esto o yo siempre seré aquello, nos cerramos a la impermanencia. Cuando repetimos mentalmente, a mí me hicieron, yo perdí, yo nunca podré, reforzamos una identidad dolorosa que en realidad no tiene dueño fijo. La enseñanza de la vacuidad, tan central en el budismo, nos ofrece un bálsamo. Comprender la vacuidad no significa que nada exista, sino que nada existe con una esencia propia e independiente. Las cosas son reales en su funcionamiento, pero vacías de un núcleo fijo. De la misma manera, el yo que decimos ser existe en el plano funcional, piensa, decide, actúa, pero está vacío de una identidad permanente. Con la práctica de la atención plena, podemos ver cómo esas historias se forman. Un pensamiento aparece, la emoción lo colorea, la memoria le da un argumento y ya tenemos un guión de cine rodando en la mente. Pero si respiramos y observamos, descubrimos que ese guión no tiene un director oculto detrás. Es solo el fluir de causas y condiciones. Y en el momento en que lo vemos con claridad, surge la libertad. Ya no necesitamos creer ciegamente en cada historia que la mente inventa. Podemos sonreír, soltar y dejar que el relato se disuelva como la niebla al sol de la mañana. Cuando la observación permanece sola, cuando soltamos poco a poco la creencia en un yo sólido y permanente, algo muy hermoso ocurre. Lo que queda es la observación pura,
una presencia silenciosa, clara, que no necesita un dueño. En la práctica meditativa, cuando uno se sienta en calma y observa con paciencia, puede notar ciertos instantes especiales, momentos en los que la mente deja de reclamar. Esto me pasa a mí, y simplemente hay experiencia. El sonido se escucha, la respiración se siente, los pensamientos van y vienen. Todo ocurre sin que un alguien tenga que apropiarse de ello. Es como si la vida se revelara desnuda, sin etiquetas, sin narrador. El canto de un pájaro no necesita que digamos «yo lo escucho» para ser real. El aire fresco en el rostro no requiere que alguien lo firme como suyo para sentirse. El ver ocurre, el oír ocurre, el sentir ocurre. La conciencia se despliega sola, sin un observador fijo, sentado en su centro. En esa simplicidad, en esa desnudez de la experiencia, surge una paz profunda, una paz que no depende de que todo esté perfecto, ni de que los problemas desaparezcan, sino de reconocer que la mente no tiene que estar todo el tiempo defendiendo una identidad. Cuando no hay un ego apretando y reclamando, el momento se abre como un campo luminoso y fresco. Esta experiencia refleja dos grandes verdades budistas: la impermanencia y la vacuidad. Impermanencia, porque todo lo que aparece cambia. Los sonidos nacen y mueren, las sensaciones aparecen y se disuelven, los pensamientos se levantan y se disipan como humo en el aire. Y vacuidad, porque nada de eso tiene un dueño separado. No hay un yo encerrado en algún rincón que controle o posea esos fenómenos. Todo fluye interdependiente, como una danza en la que no hay un bailarín fijo, sino solo movimiento. Cuando llegamos a tocar esta verdad, aunque sea por unos segundos, se abre la puerta a lo que el Buda llamó la sabiduría del no yo, anatta. Y no como una idea intelectual, sino como algo visto directamente en la propia conciencia. Uno ya no lo cree porque lo leyó en un libro, sino porque lo vivió, porque se dio cuenta de que el observar puede existir sin observador, que la mente puede estar clara sin necesidad de una identidad rígida sosteniéndola. Este reconocimiento es como descubrir un cielo despejado detrás de las nubes. El ego, con sus historias y sus exigencias, son como nubarrones que van pasando, pero la claridad natural de la mente siempre estuvo allí, como un espacio abierto, amplio, silencioso y radiante. Y esa claridad es la que el budismo señala como la puerta hacia la iluminación, la liberación de no tener que aferrarse al ego, la confianza en que la vida se despliega por sí misma, instante tras instante, sin necesidad de un yo que la controle. Cuando la observación permanece sola, descubrimos que lo que realmente somos no está atrapado en una identidad limitada, sino en esa apertura inmensa donde todo surge y todo desaparece. Y en ese descubrimiento, el corazón descansa en paz. Vivir sabiamente sin un observador fijo. Este entendimiento del no yo no es solo una idea filosófica, ni un concepto que quede guardado en los libros sagrados. Es, ante todo, una guía para la vida cotidiana, algo que transforma la manera en que caminamos, hablamos, sentimos y nos relacionamos. Cuando comprendemos que no existe un yo fijo,
que deba ser defendido a cada instante, nuestra forma de vivir cambia. De pronto, los apegos se suavizan, ya no sentimos la necesidad de aferrarnos con tanta fuerza a nuestras opiniones, a nuestros logros o a nuestras heridas. ¿Por qué? Porque reconocemos que todo lo que creemos ser es movimiento, un proceso cambiante. Nada es tan sólido como pensábamos. Así también, la compasión florece. Si yo no soy un yo separado, entonces tampoco lo son los demás. Vemos que estamos unidos en una misma red de causas y condiciones, y que el sufrimiento de otros no es algo lejano, sino parte del mismo tejido de la vida. Entonces, una crítica deja de ser un ataque personal, porque ya no hay un ego frágil que proteger, y se convierte en una oportunidad para aprender. Del mismo modo, el dolor ajeno deja de ser algo externo y se vuelve una llamada natural a cuidar, a acompañar. La enseñanza de la impermanencia nos da ligereza, nos recuerda que todo cambia, que nada permanece igual, que las pérdidas y los logros, las alegrías y las tristezas se transforman como las estaciones del año. Esta visión nos ayuda a soltar, a no quedar atrapados en la ilusión de que algo durará para siempre, ni siquiera el sufrimiento. La enseñanza de la reencarnación, por su parte, nos recuerda que la vida no es una identidad fija que empieza y termina de golpe, sino un flujo continuo. Como una antorcha que enciende otra antorcha, la energía de nuestros actos, pensamientos y palabras sigue moviéndose, transformándose, dando lugar a nuevas formas de vida. Comprender esto nos libera del miedo y nos invita a vivir con mayor responsabilidad y ternura hacia el presente. Cuando estas comprensiones maduran en el corazón, se abre la puerta a lo que el budismo llama nirvana. Y conviene aclarar, nirvana no es un lugar al que uno llega, como si fuera un paraíso lejano, sino un estado de liberación. Es la libertad de ya no estar atrapados en la ilusión de un observador permanente, de un ego rígido que exige ser alimentado sin cesar. Es descansar en la claridad natural de la mente, en esa paz que no depende de las circunstancias externas. Vivir sabiamente, entonces, es vivir sin la carga de ser alguien separado. Es reconocer que somos parte de una inmensa red de causas y condiciones. El aire que respiramos viene de los árboles, la comida que recibimos de la tierra y del trabajo de otros seres. Nuestras palabras y pensamientos influyen en quienes nos rodean. Nada existe aislado, nada está solo. Esa es la esencia de la filosofía budista, de las enseñanzas del Buda y de la práctica de la atención plena en la vida diaria. Ver que no somos un yo pequeño y separado, sino un entramado vivo en constante transformación. Y cuando vivimos con esa comprensión, el corazón se vuelve más libre, más liviano y, sobre todo, más compasivo. Hemos caminado juntos a lo largo de una reflexión que toca el corazón de las enseñanzas del Buda. Comenzamos con la pregunta que da título a este encuentro: ¿quién mira a quien mira? Una pregunta que, más que dar una respuesta cerrada, nos invita a mirar hacia adentro, a observar con calma lo que realmente ocurre en la mente y en la vida. Descubrimos que lo que llamamos yo no es una sustancia fija, sino un proceso que surge de condiciones, percepciones, recuerdos, emociones, pensamientos. Vimos también
cómo la mente se inclina hacia dos extremos: creer en un yo eterno o caer en la idea de que no hay nada en absoluto. Y comprendimos que el camino medio del budismo nos muestra una realidad más profunda. El yo es vacío de esencia propia, pero real en su funcionamiento, como una llama que ilumina aunque no tenga un núcleo permanente. Al soltar la idea de un observador fijo, queda la observación pura. El ver ocurre, el oír ocurre, la vida ocurre, sin necesidad de que alguien se apropie de cada instante. Y en esa simplicidad aparece una gran paz, una paz que no depende de que todo esté bajo control, sino de reconocer que todo fluye, que todo cambia, que nada tiene un dueño separado. Este entendimiento no es teoría, sino una guía para vivir con sabiduría. Cuando comprendemos la impermanencia, aprendemos a soltar. Cuando comprendemos el no yo, dejamos de defender con tanto esfuerzo una identidad rígida y nos abrimos a la compasión. Y cuando integramos estas comprensiones, llegamos a entrever lo que el budismo llama nirvana, la liberación de la ilusión de un ego permanente y la confianza en la claridad natural de la mente. Vivir sabiamente, entonces, no significa tener todas las respuestas, sino aprender a descansar en el presente, a soltar las historias que se desbordan, a reconocer que no somos algo separado del mundo, sino parte de una vasta red de causas y condiciones. La pregunta inicial, ¿quién mira a quien mira?, nos conduce a una revelación. No hay un observador fijo detrás de la experiencia, sino la vida misma desplegándose instante tras instante. Y en esa visión, sencilla y profunda a la vez, el corazón encuentra descanso y libertad.